Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de nuevo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal estás? Muy bien, fenomenal. ¿Lista para un nuevo programa? Súper lista. Estupendo, estupendo. Pues mira, hoy podríamos hablar de una cosa muy interesante que es el macartismo. ¿Qué es el macartismo? Bueno, el macartismo es, tiene este nombre debido a un señor que se llamaba Joseph McCarthy, Joseph Raymond McCarthy, que fue un senador de Estados Unidos. Él vivió entre 1908 y 1957, entonces le tocó vivir una época que era en la que vio cómo nacía el comunismo en Rusia. Sí. Se creaba la Unión Soviética, se luchaba en contra de los nazis y luego pues hubo la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces es bastante interesante porque este señor en principio no tenía ningún tipo de habilidad, no tenía nada especial. Sí. Simplemente que por diferentes circunstancias se hizo extremadamente famoso. ¿Qué Entonces, circunstancias? bueno, pues resulta que cuando hay elecciones en Estados Unidos, hay, bueno, pues la convención que tiene el partido. Entonces este señor pertenecía al Partido Republicano. Sí. Y entonces pues iban a crear pues esta la convención para que se presentara el presidente, ¿no? Entonces este señor, o sea, no ni siquiera iba a hablar en la conferencia, en la convención, porque no era nadie. Entonces lo que hicieron fue poner a este hombre a hablar como una especie de convención, pero de mujeres republicanas, ¿no? Entonces, bueno, es como un evento secundario, pero ahí es donde tomó mucho protagonismo y se hizo muy famoso en Estados Unidos. Entonces, en este evento, que era algo trivial, que a nadie le daba mucha importancia, que pasaba totalmente desapercibido, él habló, y en particular pues hablaba del peligro de Estados Unidos ante el comunismo. Bueno, porque ya pues le tocó vivir la Guerra Fría, la Guerra de Corea. Entonces, bueno, dijo públicamente que él sabía de 205 personas que estaban infiltradas en el Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Pero infiltrados qué quiere decir? ¿Que eran comunistas o qué? Bueno, que eran comunistas al servicio de la Unión Soviética. Que eran como espías. Espías, totales. Entonces se armó un revuelo porque él dijo, no puede ser que en nuestro propio país tengamos espías, tengamos gente comunista trabajando para la Unión Soviética en un sitio tan importante como el Departamento de Estado. El Departamento de Estado es como si fuera el Ministerio del Interior. Sí. Son los encargados de llevar todo lo que es interno del país. Entonces, pues eso, parecía algo totalmente trivial, no ninguna importancia, pero al mencionar este dato y esta información parecía como que, bueno, pero este señor, primero de todo, tiene acceso a una información totalmente rara, de primera mano, muy importante, puede ayudar mucho a la seguridad nacional, lo que él sabe, pero es que resulta que este dato lo iba cambiando según le iban preguntando, o sea, a lo largo del tiempo. ¿Decir que no era real el dato? Pues no, que se lo había inventado. Pero la prensa dijo, usted tiene 205 supuestos comunistas infiltrados en el Departamento de Estado. Y él dijo, sí, por supuesto. Dice, ¿nos puede dar la lista? Dice, sí, encantado, ningún problema. Pero, por lo que yo tengo entendido, nunca facilitó la lista. O sea, siempre daba excusas, pero empezó a tomar mucha representación este hombre. Sí. Entonces, tal es así que llegó un momento
en el que el propio presidente Eisenhower, bueno, se presentaba a presidente y pidió el aval del senador McCarthy. Oh. Porque sin ese aval le hubiera sido difícil haber llegado al presidente. Entonces, claro, o sea, Eisenhower era muy conocido porque era un general de la Segunda Guerra Mundial, que fue el que intervino y llevó todas las tropas a Normandía. Fue el que ideó la invasión de Normandía, el desembarco el 6 de junio del 44, y el que finalmente consiguió terminar la Segunda Guerra Mundial invadiendo Alemania desde Francia, con todas las tropas americanas. Entonces fue muy, muy famoso este hombre, pero a pesar de todo, claro, tenía fama, ¿no?, de ser un general, de ser alguien militar. Entonces necesitaba avales de la política. Entonces este senador era perfecto porque era republicano, hablaba en contra del comunismo y le podía dar ayuda a Eisenhower. Entonces Eisenhower sale como presidente, y entonces, para agradecerle a este hombre su aval y su apoyo, le dice: bueno, pues vamos a hacer una cosa, te voy a crear como un comité para que tú te encargues de buscar personas que estén que sean sospechosas de ser comunistas. Entonces, pues perfecto. Se llamaba la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado, para ser exacto. Y bueno, la verdad es que empezó una caza de brujas. Fue, bueno, que estaban buscando a cualquier persona que hubiera tenido algún tipo de relación, contacto. Y esto, pues claro, al inspirar mucho miedo en la gente, hacía que este hombre subiera como la espuma y tuviera cada vez más éxito y fuera más conocido. Entonces se realizaban juicios públicos donde hay gente muy famosa que tenía que decir que no era comunista. Incluso, claro, si te acusaban, era un poco como la Inquisición, o sea, tienes que directamente si ¿Esto es lo que se llamaba macartismo, esto? Sí, esta fue la época por este senador, el senador McCarthy. O sea, si te acusaban de ser antiamericano y comunista, tenías que demostrar que no. Y entonces mucha gente lo que decía es que decía: vale, yo me quiero librar de esto. Dicen: vale, tú te puedes librar, pero nos tienes que dar nombres de gente que sepas que sean. Entonces, claro, y metían a más gente todavía, ¿no? Entonces, una de las obsesiones que tenía McCarthy era que estaba totalmente convencido de que había comunistas al servicio de la Unión Soviética en Hollywood, porque él tenía la impresión de que a través de las películas podía convencer a la gente de unirse al comunismo. Entonces él lo veía como el mayor riesgo que podían tener. Entonces fue tras muchísimos actores, directores, sindicatos de Hollywood. Walt Disney, ¿no? Me parece. Sí, incluso el propio Walt Disney y Ronald Reagan tuvieron que testificar diciendo de que ellos eran americanos, no eran para nada comunistas. Entonces, bueno, la cosa fue que, digamos, se le fue de las manos. Y entonces había un señor que se llamaba Murrow, Edward Murrow, que empezó a investigar sobre él, sobre McCarthy, y entonces, digamos que le empezó a tocar la fibra, porque utilizando las propias palabras del senador McCarthy,
demostraba que lo que decía era totalmente antiamericano. O sea, él acusaba a gente sin ningún tipo de prueba, de evidencia. Entonces decía, es que esto es totalmente antiamericano. Cuando él está diciendo que la gente está acusando a gente antiamericana cuando él es antiamericano. Él es el verdadero antiamericano. Entonces, claro, a Murrow la acusaron de ser comunista, la acusaron de simpatizar con los comunistas, incluso se inventaron cosas en contra de él, pero nunca consiguieron. Pero llegó un momento en los juicios que McCarthy ya pierde los estribos y acusa a una persona de ser comunista cuando no lo era. Entonces, en el tribunal que está acusando a una persona, hablan en contra de McCarthy y le dicen, pero usted, señor, ¿qué está diciendo? O sea, un poco le destapan de que usted ha perdido la credibilidad. Usted ha perdido aquí, sí. Y ese fue el final final suyo. Público. Porque se ha hablado incluso de que él podía llegar a ser presidente de Estados Unidos, ¿no? Pero no, ahí es donde terminó. Y murió, la verdad es que muy joven, con 48 años, pero no de una cirrosis hepática. Pero bueno, que marcó un antes y un después. Fíjate, hasta se habla del macartismo. Sí, exactamente. Es una época. Sí. Estuvo como unos 10 años de senador y, bueno, pues el tiempo que estuvo se dedicó enteramente a buscar y matar gente. Exactamente, sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Estupendo. Y seguimos con más cosas interesantes en el próximo programa. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chao. Si te ha gustado el programa, suscríbete y dale a like. Y no te olvides darle a la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo programa. Chao.